mis padres me trataron como sirvienta. En Nochebuena, mamá ordenó, los socios de tu hermano cenarán aquí, son 30. Esperaba que yo cocinara y limpiara. Esa noche, volé a Cancún. Cuando vieron la cocina vacía, palidecieron, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de diciembre se filtraba por los ventanales de mi penthouse en Polanco, bañando de luz dorada el caos ordenado que era mi vida. Afuera, la Ciudad de México zumbaba con la energía frenética de las vísperas navideñas. Adentro, reinaba un silencio solo interrumpido por el suave tecleo de mi laptop. Sobre el escritorio de caoba, junto a un contrato preliminar que prometía cambiar el rumbo de mi empresa, descansaba una fotografía vieja, con las orillas gastadas por el tiempo y el afecto. En ella, una niña de 7 años, con el cabello en 2 trenzas rebeldes y una sonrisa chimuela, se sentaba ahorcajada sobre los hombros de su padre. Ambos reían, congelados en un instante de pura felicidad que se sentía a 1.000.000 de años de distancia. Mi empresa, Alma Cocina y Eventos, era mi orgullo. La había construido desde cero, con sudor, lágrimas y noches en vela, transformando una pequeña cocina en un imperio gastronómico que servía a la élite de México. El contrato sobre mi mesa, un acuerdo de exclusividad por 50 millones de pesos con el prestigioso consorcio europeo Elysian Hotels Group, era la culminación de ese sueño. Era la prueba irrefutable de que lo había logrado. Entonces, mi celular vibró sobre la madera, arrancándome de mis pensamientos. La pantalla se iluminó con una sola palabra, mamá. Un nudo se formó en mi estómago, tenso y familiar. Aún así, por un estúpido y diminuto instante, me permití tener esperanza. Quizá esta vez sería diferente. Quizá, solo quizá, llamaba para desearme una feliz Navidad por adelantado, para preguntar cómo estaba, para ser simplemente una madre. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono al oído. Hola, mamá. Amalita, su voz llegó a través de la línea, sin un ápice de calidez, afilada y directa como siempre. No hubo un, ¿cómo estás? No hubo un, qué gusto escucharte. Solo el tono de quien da una orden y espera obediencia inmediata. Cancela esas cositas que tengas que hacer. Esta Nochebuena te vienes para Puebla. Tu hermano va a tener en la casa a unos socios muy importantes, como 30 personas nada más. Ya te tengo listo el menú. Cerré los ojos. La pequeña esperanza se desvaneció, dejando el sabor amargo de siempre. Mamá, qué pena, pero no voy a poder, dije, esforzándome por mantener la voz firme y profesional. Tengo un viaje de negocios a Cancún que es imposible cancelar. Es muy importante. Pude escuchar su resoplido de fastidio al otro lado de la línea. ¿Viaje de negocios? Por favor, Amalia. ¿Qué puede ser más importante que el futuro de tu hermano? Tu hobby de la cocinita puede esperar. Su hobby de la cocinita. Así se refería a mi empresa de 60 empleados, a mi marca reconocida a nivel nacional, al motivo por el cual el CEO de un consorcio internacional estaba volando a México. Intenté argumentar, explicar la magnitud del contrato sin revelar los detalles, pero era como hablarle a una pared. Mamá, de verdad no entiendes, empecé. No, tú no entiendes, me cortó en seco. Y entonces, lanzó el golpe de gracia, el que sabía que siempre funcionaba, el que apretaba justo en la herida que nunca había cerrado del todo. No seas egoísta, Amalia. Tu padre estaría muy decepcionado si no apoyas a tu hermano en algo tan crucial. Y ahí estaba. La amenaza velada. El chantaje emocional perfeccionado a lo largo de 33 años. El recordatorio de que mi valor en esa familia estaba directamente ligado a mi utilidad. Me quedé en silencio, el peso de sus palabras aplastándome. El contrato sobre mi escritorio de repente pareció insignificante,
opacado por la sombra de una aprobación paterna que siempre se me escapaba de las manos. La voz de mi madre me transportó 15 años atrás, a los jardines de nuestra casa en Puebla, inundados por la luz de las guirnaldas y el murmullo de 200 invitados. Era la noche de mis 15 años, un evento que mis padres habían organizado con un esplendor casi teatral, no tanto por mí, sino por el que dirán. Mi vestido, un sueño de tul y organza color marfil, se sentía como una armadura. Por unas horas, fui la protagonista de mi propia vida. Recuerdo el momento exacto. Estaba a punto de empezar el vals con mi padre, el clímax de la noche, el instante que había ensayado en mi mente 1000 veces. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de nervios y una felicidad casi dolorosa. Fue entonces cuando vi a mi madre, Graciela, acercarse con el ceño fruncido, su elegante vestido de diseñador moviéndose con urgencia entre los invitados. Amalita, ven un momento, siseó, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. Mi padre, Fernando, dio un paso al frente. Graciela, por favor, déjala en paz. Es su noche, va a bailar el vals. Su voz fue un murmullo bajo, casi una súplica. Mi madre se giró hacia él, y aunque no levantó la voz, su mirada fue suficiente para congelar el aire a nuestro alrededor. Ah, sí. ¿Y quién va a solucionar el problema en la cocina? Fernando, replicó en un siseo venenoso, audible solo para nosotros tres. Uno de los meseros se acaba de sentir mal. ¿Quieres que yo misma me ponga a servir para que tus amigos socios se rían de nosotros? Ella sabe de estas cosas, que ayude. Vi a mi padre encogerse. Su intento de defenderme duró menos de 5 segundos. Bajó la mirada, evitando la mía, y retrocedió un paso. Y en ese pequeño gesto, en esa diminuta retirada, se selló mi destino para el resto de la noche, y quizá, para el resto de mi vida en esa casa. Graciela me arrastró hacia la parte trasera de la casa, lejos de la música y las risas. Tú te encargas, ordenó, empujándome hacia la caótica cocina. Asegúrate de que todo salga perfecto. Y así, con mi vestido de quinceañera manchado de salsa y mi maquillaje corrido por el sudor y las lágrimas silenciosas, pasé el resto de mi fiesta dirigiendo a un equipo de meseros que no sabían que yo era la festejada. Desde la puerta de servicio, escuché la orquesta tocar el vals que nunca bailé. Vi a mi hermano Román, que entonces tendría unos 12 años, pavoneándose con sus amigos, siendo el centro de atención. Escuché las risas, los brindis, la vida de la que había sido excluida. Nadie me echó de menos. O si lo hicieron, nadie se atrevió a preguntar. Me convertí en un fantasma en mi propia celebración. Al final de la noche, cuando el último invitado se fue, salí de la cocina, exhausta y con el corazón roto. Mi madre me vio y, en lugar de una disculpa o una palabra de consuelo, simplemente dijo, «¿Ves? Para esto sí que eres buena». Todo salió muy bien. No fue un cumplido. Fue una sentencia. Desde ese día, entendí que mi lugar en esa familia no era bajo los reflectores, sino detrás del telón, asegurándome de que la función para los demás continuara sin contratiempos. Entendí que el único camino para acercarme a mi padre era a través de la aprobación de mi madre, y esa aprobación solo se ganaba sirviendo. El recuerdo de mis 15 años se encadenaba con otro, más reciente, igual de doloroso. Sucedió apenas el año pasado, durante una de mis visitas obligadas a Puebla. Estábamos cenando en el comedor principal, bajo el candelabro de cristal que mi madre pulía como si fuera una reliquia sagrada. La conversación, como siempre, giraba en torno a los logros de mi hermano Román en el sector inmobiliario. Decidí que ya era suficiente. Con 32 años, con una empresa que facturaba millones, me negaba a seguir siendo un personaje secundario en mi propia historia familiar. Esperé una pausa en el monólogo de Román sobre un terreno en Lomas de Angelópolis y carraspeé. De hecho, hablando de trabajo, tengo buenas noticias, anuncié, tratando de sonar casual, aunque mi corazón martilleaba. Alma Cocina y Eventos acaba de ganar la licitación para ser el proveedor exclusivo de todos los eventos de la Embajada de Alemania este año. Por un segundo, hubo silencio. Vi un destello de algo, quizás sorpresa, en los ojos de mi padre. Román levantó una ceja, con una media sonrisa burlona.
fue mi madre quien rompió el silencio. Le dio un sorbo a su copa de vino y me dedicó una sonrisa condescendiente, de esas que no llegan a los ojos. «Ay, qué bueno, mi hijita», dijo, dándome una palmadita en la mano sobre la mesa. «Me da mucho gusto que tengas un hobby que te mantenga ocupada y contenta». Luego, sin perder un segundo, se giró hacia mi hermano. «Cocinar es algo muy adecuado para una mujer, te relaja. Pero bueno, ahora sigamos hablando de los negocios de verdad. A ver, Román, cuéntanos, ¿cómo va ese proyecto? Tu padre y yo estamos muy orgullosos». La palabra hobby resonó en mis oídos como un portazo. Y la frase negocios de verdad fue la llave que cerró la puerta con candado. Mi logro, el resultado de meses de trabajo, de propuestas meticulosas, de negociaciones al más alto nivel, había sido reducido a un pasatiempo femenino, a algo para mantenerme ocupada. Miré a mi padre, buscando una pizca de apoyo, una palabra de aliento. Él simplemente asintió, siguiendo la corriente de mi madre. Sí, tu madre tiene razón. Lo de tu hermano es un gran negocio. Desvió la mirada, concentrándose intensamente en cortar su filete, como si fuera la tarea más complicada del mundo. Román, por su parte, disfrutó el momento. Se recostó en su silla, hinchando el pecho. Bueno, ya que insisten, dijo, y procedió a relatar sus hazañas, reales o imaginarias, mientras yo me quedaba allí, invisible de nuevo. Mi éxito no solo había sido ignorado, había sido activamente menospreciado, catalogado como algo inferior, algo no digno de ocupar tiempo en la conversación familiar. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi hotel, entendí que no importaba cuántos contratos firmara o cuántos premios ganara. En esa casa, mi valor siempre sería medido con una vara distinta, una que me mantenía pequeña, contenida y, sobre todo, en mi lugar. El sonido de unos nudillos golpeando suavemente la puerta de caoba de mi oficina me sacó de la espiral de amargos recuerdos. Adelante, dije, enderezando la espalda y adoptando la compostura que mis empleados esperaban de mí. La puerta se abrió y Dante Cabrera, mi asistente personal y mano derecha, entró con una tablet en la mano. Dante era un joven brillante, de unos 20 y tantos, con una energía y una lealtad que yo valoraba inmensamente. Me había visto en mis peores momentos de estrés y en mis mayores triunfos. «Jefa, ¿todo en orden?», preguntó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Su uso de la palabra «jefa» nunca era irónico, o era una muestra de respeto genuino que contrastaba brutalmente con el «Amalita», condescendiente de mi familia. «¿La noto un poco ausente?». Sacudí la cabeza, forzando una sonrisa. «No es nada, Dante. Solo unos asuntos familiares. El usual drama navideño». Él asintió, sin hacer más preguntas. Era uno de sus talentos, saber exactamente cuándo presionar y cuándo dar un paso atrás. «Bueno, solo para confirmar. Los boletos para Cancún están emitidos, primera clase como solicitó. La suite presidencial en el Elysian ya está confirmada. El equipo de avanzada llega mañana por la mañana para preparar el salón de conferencias. La presentación está cargada en la nube y he verificado 3 veces que todos los archivos multimedia funcionen». Hizo una pausa y me miró. «Quiere que la presentación de mañana sea perfecta, ¿verdad?». «Quiero que sea legendaria, Dante», respondí, y el fuego profesional volvió a encenderse dentro de mí. Este era mi mundo real. Aquí, yo no era la cocinera, la sirvienta, la hija invisible. Aquí, yo era la jefa. Mis decisiones afectaban la vida de 60 familias. Mi visión marcaba el estándar de lujo en la industria de eventos del país. «Considere lo hecho», dijo con una sonrisa segura. «Ah, y antes de que se me olvide, la revista Forbes México llamó de nuevo. Están muy insistentes con el reportaje de portada para la edición de Emprendedores del Año. Quieren saber si ya tiene una fecha para la sesión de fotos». Forbes. Otra realidad que mi familia era incapaz de concebir. Me imaginé la cara de mi madre si le contaba. Probablemente diría algo como, ¿van a sacar una recetita tuya? ¡Qué lindo! Diles que me llamen después de Navidad,
Dante. Diles que después del 26 de diciembre, voy a tener una historia muy interesante que contarles. Una chispa de curiosidad brilló en sus ojos, pero no preguntó más. Entendido, jefa. ¿Necesita algo más? No, gracias. Puedes retirarte. Dante salió, cerrando la puerta con cuidado. Me levanté y caminé hacia el ventanal. La ciudad se extendía a mis pies, un tapiz de luces y posibilidades. Este era el imperio que yo había construido. Sin la ayuda de mi familia, sin sus conexiones, sin su apellido. De hecho, lo había construido a pesar de ellos. Y mientras miraba el horizonte, la ira que había sentido momentos antes se transformó en una resolución fría y afilada como el acero. Ellos no me veían. Ellos no me conocían. Ya era hora de que lo hicieran. Mientras la determinación se asentaba en mi interior, mi teléfono zumbó de nuevo. Era un mensaje de WhatsApp de mi madre. No era una pregunta, ni una súplica. Era una lista. Larga, detallada, arrogante. Mamá, el menú. Empiezas con los romeritos y el bacalao, que son los que llevan más tiempo. Para el plato fuerte, un mole poblano tradicional, el que te enseñó tu abuela, no tus inventos raros, y una pierna adobada. De guarniciones, ensalada de manzana, puré de papa, espagueti a la crema, ya sabes, lo de siempre. Y de postre, el flan de la tía Ofelia y un tronco navideño. Te mando la lista del súper en un momento. No se te puede olvidar nada. Leí la lista y sentí un cansancio que me llegó hasta los huesos. Era el menú de una boda, no de una cena. Requeriría al menos 2 días de preparación intensiva para una sola persona. Era una orden de trabajo, no una petición familiar. Y entonces, vi que había un archivo adjunto. Un documento PDF. El nombre del archivo era, Lista Invitados Román, PDF. Mi dedo flotó sobre el botón de descarga. Una parte de mí no quería saber. Quería simplemente ignorarlo, apagar el teléfono y seguir con mi vida. Pero la curiosidad, una curiosidad casi morbosa, me ganó. Lo abrí. Era una lista de 30 nombres, la mayoría acompañados por el nombre de una empresa o un cargo. Licenciado Domínguez, Grupo Carso, Arquitecto Sada, Legorreta, señor y señora Azcárraga. Era la élite empresarial y social de Puebla y de México. Román y mi madre habían tirado la casa por la ventana. Estaban desesperados por impresionar. Deslicé la lista hacia abajo, mis ojos escaneando los nombres sin mucho interés. Y entonces, me detuve. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco y doloroso en mi pecho. El aire se me atoró en la garganta. Allí, al final de la lista, bajo un subtítulo que decía, invitada de honor, había un nombre que conocía demasiado bien. Señora Isabelle Dubois, CEO, Elysian Hotels Group. Tuve que leerlo 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Isabelle Dubois. La misma Isabelle Dubois con la que tenía una cita inamovible en Cancún en menos de 48 horas para firmar el contrato más importante de mi vida. La mujer que representaba mi futuro, mi consagración profesional. Era la invitada de honor en la cena que se suponía que yo debía cocinar como una sirvienta. Me recargué en el respaldo de mi silla, sintiendo un vértigo helado. Esto no podía ser una coincidencia. Era una broma cósmica, una jugada cruel y retorcida del destino. El universo, en su infinita y a veces terrible sabiduría, había decidido colocar mi mayor humillación y mi mayor triunfo en la misma habitación, en la misma noche. Me imaginé la escena, yo, saliendo de la cocina, con el delantal manchado y el cabello recogido, para ofrecerle un poco más de pavó a la mujer que estaba a punto de hacerme multimillonaria, mientras mi madre me presentaba como, mi hija Amalita, la que cocina. Una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. El nudo en mi estómago se disolvió, reemplazado por una claridad fulminante. Ya no era una cuestión de deber familiar contra oportunidad profesional. Se había convertido en una elección mucho más fundamental, entre la persona que ellos querían que fuera y la persona que realmente era. Y por primera vez, sin ninguna duda,
supe a quién iba a elegir. Mientras el shock inicial daba paso a una ira glacial, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era una notificación de Román. Su foto de perfil, en la que posaba con una sonrisa arrogante junto a un auto deportivo que seguramente papá le había comprado, pareció burlarse de mí. Román, oye. Ya me dijo mi mamá que si vienes a cocinar, más te vale que te luzcas, ¿eh? El futuro de mi carrera depende de esta cena. Y ni se te ocurra hacer uno de tus platillos, artísticos, raros que nadie entiende. Apégate a las recetas de la abuela, a lo tradicional. Esto es un negocio serio, no un patio de juegos para tu ego. Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era un pequeño dardo envenenado. Tus platillos artísticos raros. Así se refería a mi cocina de autor, la que me había ganado el respeto de los críticos gastronómicos más exigentes del país. La que fusionaba la tradición con la vanguardia, la que contaba historias en cada bocado. La razón por la que Isabelle Dubois estaba cruzando el Atlántico. Y luego, la frase final. Esto es un negocio serio, no un patio de juegos para tu ego. Esa fue la frase que lo rompió todo. La que pulverizó los últimos vestigios de lealtad filial que pudieran quedar en mí. Durante años, había soportado su condescendencia, su indiferencia, su ceguera voluntaria. Había aceptado su narrativa de que mi trabajo era un pasatiempo, algo menor, algo sin importancia comparado con sus negocios serios. Pero esto era diferente. Esto no era solo un insulto a mi trabajo, o era un ataque directo a mi identidad, a mi pasión, a la esencia misma de quien era yo. Mi cocina no era un juego para mi ego. Era mi alma puesta en un plato. Me quedé mirando la pantalla, el rostro sonriente de Román devolviéndome la mirada. Él, que nunca había trabajado un día honesto en su vida, que vivía de las apariencias y las conexiones de nuestros padres, se atrevía a sermonearme sobre negocios serios. Él, cuya única habilidad era gastar el dinero que otros habían ganado. Fue el empujón final que necesitaba. La última gota que derramó un vaso que llevaba más de 20 años llenándose. De repente, la decisión ya no se sentía difícil ni dolorosa. Se sentía necesaria. Se sentía inevitable. Era una cuestión de supervivencia, no de mi negocio, sino de mi espíritu. Si me quedaba, si cedía una vez más, no solo estaría cocinando una cena, le estaría cocinando mi propia sumisión, sazonando mi propia insignificancia. Y ya no estaba dispuesta a tragarme ese platillo nunca más. Antes de hacer la llamada que lo cambiaría todo, mis ojos se posaron de nuevo en la fotografía de mi escritorio. La niña sonriente sobre los hombros de su padre. Una lágrima solitaria y caliente rodó por mi mejilla y aterrizó sobre el cristal. No era una lágrima de tristeza por lo que estaba a punto de hacer, sino de duelo por la familia que siempre había deseado y que nunca podría tener. Era el adiós a una fantasía, a la ilusión de que un día, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente útil, finalmente me verían. Lloré por esa niña, por todos los años que había pasado tratando de ganar un amor que debería haber sido incondicional. Y entonces, me sequé la lágrima con el dorso de la mano. El duelo dio paso a la resolución. La Amalia de 33 años, la CEO, la mujer que se había forjado a sí misma en el fuego de la indiferencia, tomó el control. Guardé la foto en un cajón, un gesto simbólico para cerrar un capítulo de mi vida. Respiré hondo, sentí como el acero se templaba en mi columna vertebral y marqué el número de mi madre. Contestó al primer timbrazo, impaciente. ¿Ya vas a venirte o qué? Se hace tarde. Mamá, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, desprovista de la emoción que me consumía por dentro. No voy a ir. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de incredulidad. ¿Cómo que no vas a ir? ¿De qué estás hablando, Amalia? No empieces con tus dramas. No es un drama. Es una decisión, respondí, manteniendo el tono uniforme. Tengo un compromiso de trabajo que no puedo cancelar. Ya te dije que tú, trabajito, puede esperar, gritó, perdiendo la compostura. Tu hermano te necesita. Tu familia te necesita.
No, repliqué con una calma que la descolocó. Ustedes no necesitan a su familia. Ustedes necesitan una sirvienta. Y yo renuncio a ese puesto. El grito que soltó fue agudo, una mezcla de furia y pánico. Eres una malagradecida. Una egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La dejé desahogarse. Escuché la letanía de supuestos sacrificios, las acusaciones, los insultos. No me afectaron. Eran solo ruido, las últimas rabietas de un régimen que estaba a punto de caer. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, hablé. Se acabó, mamá. Nada se ha acabado, chilló. Si no estás en esta casa esta noche para cocinar esa cena, olvídate de que tienes madre. Para mí, estarás muerta. ¿Me oyes? Muerta. La amenaza final. El ultimátum. La misma arma que había usado tantas veces y que siempre me había hecho retroceder. Pero esta vez, sus balas eran de fogueo. Ya no tenían poder sobre mí. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un segundo. Y luego, con una voz que era apenas un susurro pero que llevaba el peso de una vida entera, respondí. Entendido. Adiós, mamá. Y colgué. No azoté el teléfono. No grité. Simplemente lo coloqué suavemente sobre su base. Y por primera vez en mi vida, en el silencio de mi oficina, me sentí verdaderamente libre. Apagué el celular. No quería llamadas, ni más mensajes, ni más chantajes. Necesitaba silencio para saborear este nuevo y extraño sentimiento. Era una mezcla de vértigo y paz, de miedo y una euforia embriagadora. Caminé hacia el vestidor de mi recámara y abrí la maleta que ya estaba a medio hacer sobre la cama. Con movimientos deliberados y precisos, comencé a doblar la ropa que necesitaría en Cancún. El traje sastre de lino blanco para la firma del contrato. El vestido de seda color esmeralda para la cena con Isabelle. Cada prenda era un símbolo de la mujer en la que me había convertido, una mujer que mi familia se negaba a ver. Mientras guardaba mis cosas, mi mente estaba clara. Esto no era un acto de venganza impulsivo. No se trataba de arruinarles la cena o de humillarlos. Se trataba de un acto de preservación personal. Se trataba de trazar una línea en la arena, una frontera definitiva entre su mundo de expectativas y mi realidad de logros. Era una declaración de independencia. Miré mi boleto de avión sobre la mesita de noche. Clase Premier. Asiento 2A. Destino, Cancún. Era más que un simple viaje. Era un éxodo. Un escape de la prisión de roles preasignados en la que había vivido durante más de 2 décadas. Con la maleta cerrada, le di un último vistazo a mi penthouse. Este lugar, que había comprado con mi propio dinero, que había decorado a mi gusto, era mi santuario. Era la prueba física de mi éxito. Y sin embargo, nunca se los había enseñado. Nunca me atreví a invitarlos, sabiendo que encontrarían la manera de menospreciarlo, de hacerlo sentir pequeño. Horas después, sentada en la comodidad del asiento 2A, con una copa de champaña en la mano, observé a través de la ventanilla cómo las luces de la Ciudad de México se encogían hasta convertirse en un tapiz brillante. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Solo una profunda y abrumadora sensación de alivio. El avión se elevó, atravesando las nubes, y con él, mi espíritu. No estaba huyendo de algo. Por primera vez, estaba volando hacia mí misma. Desperté en la suite presidencial del Elysian en Cancún con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa. La luz del sol caribeño se colaba por las cortinas, pintando la habitación de tonos cálidos y dorados. Por un momento, me sentí en paz, como si hubiera despertado en una realidad completamente nueva. Luego, recordé y encendí mi teléfono. La avalancha fue instantánea. Decenas de notificaciones inundaron la pantalla. Mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas, mensajes de voz. Era un bombardeo digital de la furia de mi familia. Leí los mensajes de Román primero, una cronología de su pánico y su rabia. Román,
8:15 de la noche, la cocina está vacía. ¿Dónde demonios estás, Amalia? Contesta. Román, 8:45 de la noche, mamá está al borde de un colapso. Los invitados están llegando. ¿Qué hiciste? Román, 9:30 de la noche, tuvimos que pedir semitas. ¿Entiendes la humillación? Semitas para Isabelle Dubois. Román, 11 de la noche, lo arruinaste todo. Todo. Eres una egoísta, una traidora. Nos pusiste en ridículo. Me imaginé la escena. Mi madre, Graciela, con su impecable peinado de salón y sus perlas, recibiendo a la élite de Puebla con cajas de cartón grasientas. Román, intentando explicar con su falsa labia por qué una cena de gala se había convertido en un puesto de comida callejera. Y en medio de todo, la elegante CEO europea, probablemente preguntándose en qué clase de comedia surrealista se había metido. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de justicia poética. Luego vi los mensajes de mi madre, una serie de acusaciones cada vez más histéricas, culminando en un simple y dramático: «Estás muerta para mí». Ignoré las llamadas perdidas de mi padre. Sabía que solo llamaría para pedirme que calmara las cosas, que no fuera tan dramática. Estaba a punto de apagar el teléfono de nuevo, harta del veneno, cuando vi un mensaje de un número que no esperaba. Era de mi tío Javier, el hermano bohemio de mi madre, el artista, la oveja negra de la familia. Tío Javier, 11:30 de la noche, sobrina, tu madre está que echa humo por las orejas. Me llamó para que yo también te dijera hasta de lo que te vas a morir. No le hice caso, por supuesto. No sé qué hayas hecho, pero por la magnitud del escándalo, solo puedo imaginar que finalmente hiciste algo por ti. No olvides que, aunque ellos no lo vean, algunos de nosotros siempre hemos sabido que vales oro. Un abrazo fuerte. Leí ese mensaje 2 veces. Y esta vez, las lágrimas que llenaron mis ojos no eran de tristeza, sino de gratitud. El mensaje de mi tío era un faro en la oscuridad, un ancla en la tormenta. Era la validación que nunca había recibido de mis padres, pero que llegaba de la fuente más inesperada. Me recordó que no estaba loca, que mi percepción de la realidad no estaba distorsionada. Alguien más lo veía. Alguien más lo entendía. Y eso, en ese momento, lo era todo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Esa noche, me reuní con Isabelle Dubois en el restaurante de autor del resort. Llevaba el vestido de seda esmeralda que había empacado, una armadura de elegancia y confianza. Isabelle, por su parte, era la personificación del chic europeo, cabello rubio corto, un traje de lino impecable y una mirada inteligente que no se perdía un solo detalle. Señorita Rojas, un placer tenerla aquí, dijo, con un ligero acento francés que hacía su español aún más encantador. Aunque debo admitir que me siento un poco cansada. Anoche tuve la nochebuena más extraña de toda mi vida. Mantuve la expresión neutra, una máscara de profesionalismo que había perfeccionado con los años. Ah, sí. ¿Todo bien?, pregunté, tomando un sorbo de agua. Ella soltó una risita seca. Depende de su definición de bien. Estuve en Puebla, en casa de unos posibles socios de negocios de un conocido. La anfitriona, una mujer llamada Graciela, llevaba semanas presumiendo de la cena espectacular que prepararía a su hija. Hablaba de ella como si fuera una especie de genio culinario anónimo. Asentí lentamente, sintiendo cómo la historia se desarrollaba exactamente como la había imaginado. Suena prometedor, comenté. Eso pensé yo, exclamó Isabelle. Pero llegamos y nos encontramos con un caos absoluto. La cocina estaba vacía, la anfitriona al borde de un ataque de nervios y el hijo intentaba convencernos de que comer semitas en platos de porcelana de Limoges era una experiencia folclórica y auténtica. Sacudió la cabeza, una mezcla de diversión e incredulidad en su rostro. Pero lo más extraño no fue la comida.
Ah, no, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. No. Lo más extraño fue la propia Graciela. Se pasó toda la noche despotricando contra su hija, la que se suponía que iba a cocinar. La llamó, poco fiable, irresponsable, una decepción. Dijo que era una buena para nada, que no podía mantener un trabajo estable y que lo único que sabía hacer era ayudar en la cocina de vez en cuando. Isabelle hizo una pausa y me miró directamente. Me pareció terrible. La forma en que hablaba de su propia hija frente a extraños. Fue muy incómodo. De hecho, cuando le pregunté directamente sobre ella, sobre qué hacía, simplemente agitó la mano y dijo, oh, ella solo ayuda con las cosas de la casa. Pero del hijo no paró de hablar en toda la noche. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. La descripción objetiva de Isabelle era una validación devastadora de todo lo que yo había sentido durante años. No era mi imaginación. No era mi hipersensibilidad. Era real. El desprecio era real. Qué situación tan desafortunada, dije finalmente, mi voz sonando mucho más calmada de lo que me sentía por dentro. No me puedo imaginar tratar a mi familia de esa manera. Isabelle asintió, tomando su copa de vino. Exactamente. En fin, dejemos de hablar de escenas desastrosas y hablemos de algo mucho más emocionante, su increíble empresa. He estado siguiendo el crecimiento de Alma Cocina y Eventos durante 2 años, señorita Rojas. Y estoy muy impresionada. La conversación cambió de rumbo, pero la bomba ya había sido plantada. Y yo sabía que el detonador estaba a solo unas horas de distancia. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, estábamos en la sala de juntas del corporativo de Elysian, con vistas panorámicas al mar turquesa de Cancún. Mi presentación fue impecable. Desplegué los números, las proyecciones de crecimiento, los casos de éxito, los testimonios de clientes. Hablé con la pasión y la seguridad de quien conoce su negocio hasta el último detalle. El equipo de Isabelle, un grupo de ejecutivos de alto nivel, escuchaba con atención, asintiendo, tomando notas. El contrato estaba sobre la mesa, esperando ser firmado. Todo iba a la perfección. Cuando terminé, Isabelle fue la primera en hablar. Impresionante, señorita Rojas. Realmente impresionante. Su modelo de negocio es sólido y su marca es sinónimo de excelencia. Estamos listos para proceder. Sentí una oleada de alivio y orgullo. Estaba a punto de lograrlo. Pero entonces, Isabelle frunció ligeramente el ceño, como si una pieza suelta acabara de encajar en su mente. Disculpe mi curiosidad, es una pregunta personal, pero la anfitriona de anoche en Puebla, su apellido era Serrano de Rojas. ¿Existe alguna conexión? El aire en la sala pareció espesarse. Todos los ojos se giraron hacia mí. Este era el momento. Podía mentir, podía evadir la pregunta. Pero ya no. Se había acabado el esconderme. La miré directamente a los ojos, con la barbilla en alto. Graciela es mi madre, dije, con una voz clara y firme. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Pude ver la confusión florecer en los rostros de los ejecutivos. El director jurídico, que tenía la pluma lista para la firma, la dejó lentamente sobre la mesa. Isabelle me miró fijamente, procesando la información. Espera un momento, dijo lentamente. La mujer que te llamó, irresponsable, poco fiable, y una decepción, ¿es tu madre? Sí, confirmé. ¿Y se suponía que tú debías cocinar la cena que terminó en un desastre de semitas? Así es. Pero, estabas volando para acá para reunirte conmigo. Elegí mi negocio en lugar de ser tratada como su sirvienta. El desconcierto en el rostro de Isabelle se transformó en asombro. Estaba a punto de decir algo más cuando la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Su asistente entró, casi sin aliento, con una tablet en la mano. Señora Dubois, tiene que ver esto. Tiene que verlo ahora mismo, dijo, con una urgencia que capturó la atención de todos. Acaba de salir.
la portada de Forbes México para la edición de Emprendedores del Año. El asistente conectó la tablet al proyector de la sala. Y de repente, mi rostro llenó la pantalla gigante. Era una foto profesional, un primer plano en el que miraba directamente a la cámara con una expresión de confianza serena. Y debajo, en letras grandes y audaces, estaba el titular. Amalia Rojas, de la cocina familiar al imperio gastronómico de 50 millones. La sala entera contuvo la respiración. Isabelle Dubois se quedó mirando la pantalla, luego se giró para mirarme a mí, y luego de nuevo a la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par. Y entonces, sucedió. Empezó a reír. No una risa discreta. Fue una carcajada sonora, genuina, incontenible. Se echó hacia atrás en su silla, riendo a mandíbula batiente, contagiando a algunos de sus ejecutivos que empezaban a comprender la magnitud de la ironía. Cuando finalmente recuperó el aliento, se secó una lágrima de la mejilla y me miró, con una mezcla de admiración y diversión total. Increíble, exclamó, señalando la pantalla. Así que, la buena para nada que no puede mantener un trabajo, ¿eres tú? Y mirándome, con una sonrisa que iluminó toda la habitación, concluyó, Dios mío. Resulta que la familia Rojas estaba sentada sobre una mina de oro, y la obligaban a palear carbón. La risa de Isabelle rompió la tensión en la sala, reemplazándola con una atmósfera de complicidad y asombro. Me miró, y en sus ojos ya no solo había respeto profesional, sino también una chispa de admiración personal. Señorita Rojas, o mejor dicho, Amalia, dijo, con una sonrisa aún dibujada en los labios. Creo que esta asociación será mucho más interesante de lo que imaginaba. Hizo un gesto a su director jurídico. Por favor, pasemos a la firma. Mientras yo trazaba mi nombre en la línea punteada del contrato de 50 millones de pesos, un documento que cimentaba mi futuro y el de mi empresa, Isabelle tomó su teléfono. Si me disculpan un momento, tengo que hacer una llamada muy importante. Marcó un número y puso el altavoz sobre la mesa. La sala entera escuchó el tono de llamada, seguido por la voz cautelosa de mi madre. Bueno. ¿Señora Graciela? Habla Isabelle Dubois, dijo Isabelle con un tono amable pero distante, el de una ejecutiva a punto de cerrar un mal negocio. La llamo para informarle que, después de la desafortunada experiencia de anoche, mi consorcio ha decidido no proceder con ninguna exploración de negocios con su hijo Román. Su falta de previsión y profesionalismo no se alinea con los valores de Elysian Hotels. Pude escuchar una inhalación ahogada al otro lado de la línea. Pero fue un malentendido, balbuceó mi madre. Sin embargo, continuó Isabelle, ignorando la interrupción, estoy encantada de informarle que sí haremos una inversión muy significativa en Puebla. De hecho, acabamos de firmar un contrato de 50 millones de pesos. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Con su hija, Amalia Rojas, la brillante CEO de Alma Cocina y Eventos. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio tan profundo, tan cargado de shock, que casi pude oír el universo de mi madre haciéndose añicos. Finalmente, se escuchó un sonido extraño, un jadeo ahogado, y luego, la línea se cortó. Isabelle colgó el teléfono con una sonrisa satisfecha. Bueno, creo que eso aclara las cosas. En ese preciso instante, mi propio teléfono, que había puesto en modo silencioso, comenzó a vibrar sin parar sobre la mesa. La pantalla se iluminó con una llamada entrante, papá. Luego otra. Y otra. Ignoré las llamadas. Tomé la copa de champaña que un asistente nos sirvió y la levanté hacia Isabelle. Por las nuevas alianzas, dije. Por las nuevas alianzas, respondió ella, chocando su copa con la mía. Y por las mujeres que construyen sus propias mesas en lugar de esperar a que las inviten. Los días que siguieron a la firma del contrato fueron un torbellino. La noticia, impulsada por el artículo de Forbes y un comunicado de prensa conjunto de mi empresa y Elysian Hotels, se extendió como un reguero de pólvora por los círculos empresariales y sociales de México. Mi teléfono no paraba de sonar con felicitaciones, solicitudes de entrevistas y propuestas de nuevos negocios. Pero el bombardeo de mi familia también continuaba.
Mensajes de Román acusándome de haber planeado todo para humillarlo. Audios de mi madre, que iban de la súplica lastimera a la furia descontrolada. Y llamadas insistentes de mi padre. Finalmente, una semana después, decidí contestarle. Necesitaba cerrar ese ciclo. Amalia, dijo, y su voz sonaba diferente. Cansada. Derrotada. ¿Qué quieres, papá? Hubo un largo silencio. Pude oír su respiración pesada. Tu madre no ha salido de su habitación en 3 días. Román perdió el contrato de su vida. Todo el mundo en Puebla habla de nosotros. De cómo te tratamos. Ustedes mismos se ganaron esa reputación, respondí, sin una pizca de compasión en mi voz. Lo sé, admitió, y eso me sorprendió. Lo sé, hija. Y necesito decirte algo. Algo que debí haberte dicho hace muchos años. Hizo una pausa, como si reuniera el valor para continuar. Yo sabía que eras exitosa, Amalia. No sabía la magnitud, claro, pero lo sabía. Hace como 5 años, llegó por error a la casa una notificación del registro de marcas a tu nombre. Alma Cocina y Eventos. La vi. Investigué un poco. Vi que estabas construyendo algo. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, pregunté, y la voz se me quebró un poco a pesar de mí misma. ¿Por qué dejaste que me trataran como una inútil? Por cobarde, confesó, y su voz se llenó de una vergüenza palpable. Porque enfrentar a tu madre es agotador. Ella tiene un fuego. Y yo le tengo miedo a ese fuego. Era más fácil dejar que su narrativa, su historia sobre ti y Román, continuara. Era más fácil para mí. Sus palabras me dolieron, pero también, extrañamente, me liberaron. Era la verdad, cruda y sin adornos. Papá, continuó, yo vi esa misma llama en ti, Amalia. Desde que eras niña. Tienes el mismo fuego que tu madre, pero tú lo usas para construir, no para controlar. Yo debería haber protegido esa llama. Debería haberla alimentado. En lugar de eso, dejé que ella intentara apagarla por miedo a que la tuya brillara más que la suya. Fui un cobarde. Y te fallé. Perdóname, hija. No supe qué decir. Era la primera vez que mi padre me hablaba como un igual, que admitía su debilidad. No arreglaba 20 años de negligencia, pero era un comienzo. Era una grieta de luz en una coraza de oscuridad. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que me enfoqué en mi trabajo, en la expansión monumental que trajo el contrato con Elysian. Mi empresa creció, contraté a más personal, abrí una nueva oficina en la Riviera Maya. Me convertí en la historia de éxito de la que todo el mundo hablaba. Finalmente, accedí a reunirme con ellos. Pero no en Puebla. No en su territorio. Fue en un restaurante neutral, elegante y discreto en la Ciudad de México. Mi territorio. Llegaron puntuales. Se veían diferentes. Más pequeños, de alguna manera. Mi madre había perdido su aire imperial. Román, su arrogancia. Mi padre parecía haber envejecido 10 años. Antes de que pudieran decir una palabra, saqué una hoja de papel de mi bolso y la puse sobre la mesa. Estas son mis condiciones para que podamos tener cualquier tipo de relación en el futuro, dije, con voz tranquila pero inquebrantable. 1. Respeto. Me hablarán como a una igual, no como a una subordinada. 2. No más servicio. Nunca más volveré a cocinar o a servir en una reunión familiar. Soy su hija y su hermana, no su empleada. 3. Reconocimiento. Reconocerán mi trabajo y mi éxito, tanto en privado como en público. 4. Una disculpa genuina, no excusas. Y 5. Terapia familiar. Todos juntos. Se quedaron mirando el papel. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. Son mis términos, concluí. Innegociables. 6 meses después, en la víspera de la siguiente Nochebuena, organicé una cena en mi penthouse.
Mi familia estaba allí. La cena, por supuesto, fue servida por el equipo de catering de Alma Cocina y Eventos. El momento clave llegó cuando el jefe de meseros se acercó a Román para servirle vino. Mi hermano, en un viejo reflejo de arrogancia, intentó darle una instrucción. El mesero asintió cortésmente, dijo, con permiso, señor, y luego se giró hacia mí, que estaba en la cabecera de la mesa. Jefa, dijo, con un respeto impecable. Todo está listo para servir el plato fuerte cuando usted lo indique. La palabra, jefa, resonó en el comedor. Vi a mi madre bajar la mirada. Vi a Román tragar saliva. La nueva jerarquía, el nuevo orden mundial, había sido establecido sin necesidad de una sola palabra mía. Levanté mi copa. Ellos levantaron las suyas. Por construir nuestras propias mesas cuando no nos invitan a sentarnos, dije, mirándolos a cada uno a los ojos. Y por reconocer nuestro propio valor, incluso cuando nadie más puede verlo. Salud. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hice bien en darles una segunda oportunidad bajo mis términos, o debía haber cortado la relación para siempre? Déjenme saber qué piensan en los comentarios.